Capítulo 8, versículo 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendita la palabra del Señor. Y yo creo que una de las expresiones más vívidas que podemos encontrar del resultado de este amor de Dios, y no solamente del amor de Dios, pero de la gracia de Dios, está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. La palabra del Señor dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos resucitados con Cristo o por Cristo, y somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y esto no es por causa de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, técnicamente, ¿qué significa la gracia? Significa una mirada condescendiente del que lo tiene todo en favor del que no tiene nada. El que está arriba hacia el que está abajo. Eso es técnicamente la palabra gracia. Otra definición de gracia es recibir algo que no merecemos. Recibir algo que no merecemos. Entonces, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, encontramos una historia que es interesante. Yo quiero leerla y luego la platicamos, la convertimos. Dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a platicarlo.
Vamos a platicarlo como se platican las noticias del día, como se platican las cosas que pasan en el diario acontecer. Quiero que recordemos que estamos en un tema central que se llama cosas del diario vivir. Cosas del diario vivir. Y el subtema que nos ocupa ahora se llama gracia. Gracia. ¿Qué hacemos con la gracia? ¿Cómo nos afecta la gracia? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué sucede con la gracia en nosotros y a partir de nosotros? Estamos hablando de la gracia de Dios. Bueno, esta mujer, imaginémonos en un hotelucho teniendo una intimidad sexual con un hombre que no era su marido. No sabemos si ella tenía marido o no, pero el hombre no era su marido. Y no sabemos tampoco si había caído ella misma en una trampa, en una provocación. No lo sabemos, es muy posible que también ella era víctima de una provocación. La maquinaria religiosa en los días de Jesús buscaba todas las maneras, todas las formas de encontrar alguna forma, alguna manera de cómo lograr hacer caer a Jesús en tentación, cómo tentarle, cómo sacarlo de su posición que él tenía. Es el mismo objetivo que tuvo Satanás cuando Jesús fue, después de ser bautizado, llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Y cuando sintió hambre, entonces viene Satanás y empieza a tentarle. Satanás no tiene interés en las personas. No tuvo interés en Eva. No tuvo interés en Adán. No tenía interés en Jesucristo porque tenía hambre. Él quería sacarlo de la posición. Él quería quitar la amenaza que se cernía sobre Satanás. Quería quitarla como diera lugar, y para eso se dedicó a esperar pacientemente por 40 días hasta que Jesús estuviera suficientemente fatigado y desgastado por el ayuno. Estoy hablando en lo físico. Así que viene y le tienta 3 veces. 3 veces. Lo que él quería era que Jesús se moviera de la posición en donde él estaba. Pero ese no era el primero de los intentos. Satanás quiso destruir al niño Jesús cuando nació, y por eso la matanza de todos aquellos niños de 2 o 3 años para abajo cuando nació Jesús. Siempre ha querido hacerlo, y ahora está buscando la manera de interrumpir su ministerio, de afectarlo para que no haya el efecto, el resultado del ministerio de Jesús no sea el que él está esperando, el que está buscando. Así que es muy posible que la mujer también haya caído en una trampa. Es muy posible que haya sido un operativo, pero ahora fue al revés. En lugar de que pusieran a una mujer prostituta, o entre comillas prostituta, como hace la policía, pusieron a un hombre y la mujer cayó. Es posible, solamente estoy hablando de posibilidades, y la mujer cayó. Y ahora la mujer es encontrada en el acto mismo del adulterio. Ahora imaginémonos, porque es lo único que podemos hacer. La historia se cuenta aquí en la palabra del Señor con mucha cortesía y mucha serenidad, pero las cosas no eran así tan sencillas como eso. Imaginémonos que de repente alguien rompe un vidrio o rompe una puerta y la tira y empieza gritando a aquella mujer ramera, prostituta, o con cualquier otra forma de llamarle, sal de la cama, y le agarran y les tiran las cobijas, si es que estaban entre cobijas, entre colchas o sábanas, y la mujer estaba desnuda y el hombre también. Y en medio de la confusión la mujer alcanza a agarrar algo para cubrirse apenas, y así como estaba la sacan a empujones y la llevan por el centro de la ciudad, la cruzan a pie a la mujer por la ciudad, gritándole insultos, dándole empujones y muy posiblemente hasta patadas o golpes.
la gente que ya estaba en las calles. Imagínense si vendría alguna mujer con sus niños y traen, como si fuera un circo, ¿verdad? Traen a esta mujer casi desnuda y las mujeres tendrían que voltearle la cara a los niños para que no vieran. Es una ocurrencia, pero es posible que haya pasado eso. Y empieza la murmuración en toda la ciudad. ¿Te fijaste quién va ahí? Fulanita, fulana, tal. Y empezarían todo el mundo a murmurar y a hablar de la mujer. Pero se fijan ustedes que el hombre, iba a decir el caballero, pero no tiene nada de caballero, él no va. Ahora, Jesús está en el templo, lo cual me indica que ya es una mañana, no es de madrugada, no está oscuro. Ya la ciudad se despertó, tenía que haber sido después de las 6 de la mañana. Quiero suponer que era el domingo, que era la escuela dominical, para que me entiendan. Las 10 de la mañana, es una suposición. Estamos pensando nada más que pudiera ser esa hora. Y está Jesús en el templo y la gente viene, la gente andaba buscando, tenía hambre de la palabra del Señor, así que la gente venía a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y Jesús estaba enseñándole a un montón de gente, no sabemos cuántos, pero Jesús estaba teniendo su clase de escuela dominical. Y como no tenía proyector, ni tenía pantallas, ni tenía marcadores o gises, no tenía nada de eso, entonces el piso era su pizarrón, su cuaderno de notas. Y entonces Jesús estaba inclinado en el piso enseñándole a la gente. Cuando de pronto llega el tumulto, llega el escándalo, llega la violencia, el grupo que estaba rodeando a Jesús se tiene que separar, se tiene que abrir, y entonces comienzan las acusaciones. Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreáramos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, les dije hace un ratito que Satanás no se ocupa de las personas. No son su prioridad, no son su preocupación. A él no le importaba el buen nombre de esta mujer, no le importaba si vivía o si moría, no le importaba nada. Satanás utiliza a las personas a como a él le conviene, de acuerdo a su conveniencia es como él utiliza a las personas. Así nos ha utilizado a nosotros en tiempos pasados. Y si nos dejamos, vuelve a hacerlo. No le importaba a la mujer, no era su interés la mujer. La mujer era la carnada que estaba pegada al anzuelo, al gancho. Aquellos hombres vienen con el legislador, con el autor. Así como Jesús es el autor y consumador de la fe, Jesús es el autor y consumador de la ley. Vienen con él y le dicen, Moisés nos mandó, en la ley, nos mandó que estas mujeres deben morir apedreadas. Deben morir apedreadas. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, ¿sabe la ley? La ley dice que si un hombre y una mujer fueron encontrados en adulterio y esta mujer no es su esposa y este hombre no es su marido, entonces lo que sucede es que los dos deben morir apedreados. No uno solo, los dos deben morir apedreados. Pero a esto no les importaba el hombre, no les importaba la mujer, les importaba la respuesta de Jesús. Era lo que ellos estaban buscando, la respuesta de Jesús. ¿Tú qué dices? Si Jesús dice, no la apedreen, te va a decir, él está en contra de la ley. Y si Jesús dice, apedréenla, entonces van a encontrar otra manera de acusarle.
El asunto era una trampa perfecta contra Jesús. Trampa perfecta contra Jesús. Ahora, ¿qué era la posición de Jesús? Físicamente, ¿cómo estaba? Estaba inclinado en tierra. Mientras todo el mundo estaba parado. Parece como que el grupo de personas que estaba ahí se dividió en dos bandos, los buenos y los malos. Jesús en medio, la mujer en medio también. Y la pregunta estaba punzante: ¿tú qué dices? Y Jesús no respondía nada. Jesús estaba tranquilo escribiendo en tierra. ¿Y tú qué dices? Le apuraban, le apremiaban. Entonces Jesús se levanta, todo lo alto que era, y no dijo ni sí ni no. Dijo: el que de ustedes esté limpio de pecado, tire primero la piedra. Y volvió a inclinarse. Ahora, es muy interesante esta posición, esta postura de Jesús. Es muy interesante. Los otros están como agresivos, con una agresividad en su actitud, un espíritu de contienda, un espíritu de malicia, con mucha malignidad, con intenciones de pelear si es necesario. El otro grupo está asombrado, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no sabe qué hacer y está esperando qué decisión va a tomar Jesús, qué va a decir Jesús. Es interesante la postura de Jesús. Miren, muchas veces Jesús se ha inclinado. Se inclinó para tomar tierra y crear al primer hombre. Se inclinó para bautizarse. Se inclinó muchas veces para orar a Dios. Se inclinó para levantar la cruz que le dieron. Ahora lo vemos aquí que se inclina con un espíritu de paz. No había contienda en él. No había contienda. Era como si dos corrientes de aire vinieran y chocaran en ese momento, una corriente fría y otra caliente. O dos corrientes de aguas, una fría y otra caliente. Jesús está en absoluta paz. Está escribiendo en tierra, nadie sabe jamás, nadie sabrá jamás qué es lo que él estaba escribiendo. Pero posiblemente, son ocurrencias mías, posiblemente cuando él estaba escribiendo en tierra estaría haciendo la pregunta: ¿y dónde quedó el adúltero? Y entonces se levanta y dice: bueno, el que de ustedes esté limpio de pecado, tire la piedra primero. Y vuelve a inclinarse y siguió escribiendo en tierra. ¿Qué seguiría escribiendo? A lo mejor empezó a escribir la ley. A lo mejor empezó a escribir lo que dice la ley. Eso está registrado ya en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 20 versículo 10 y en Deuteronomio capítulo 22 versículo 22 al 24. A lo mejor empezó Jesús a escribir la ley y en la ley faltaba uno.
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la santidad? Tal vez también Jesús estaba escribiendo los nombres de todos los que habían adulterado, de los que estaban ahí. Así que Jesús se inclina en tierra y guarda silencio. Solamente se puede oír. El silencio era tan pesado, tan espeso, tan fuerte, que solamente se podría oír como el dedo de Jesús raspaba la tierra, escribiendo. Acto seguido, se oye un golpe sordo, una piedra que cae, y otra, y otra. Y posiblemente los golpes de las piedras empezaron a hacerse más sonoros, más agudos, en la medida que iban chocando una contra otra. Todo el mundo soltó sus piedras y empezaron a retirarse de esa escena, de ese lugar, empezaron a retirarse. El grupo que venía agresivo, el grupo que venía con ganas de pelear, empezó a retirarse, desde el mayor hasta el menor. Y Jesús seguía escribiendo en la tierra con su dedo. El único mensaje de Jesús que se escribió, o que lo escribió él mismo. A lo mejor estaba escribiendo los nombres de ellos, y en la medida que escribía un nombre, el que lo leía saltaba y se iba. Es posible, ¿verdad? Es posible. Así que de pronto Jesús hace otra pregunta. Y esta pregunta se endereza a Jesús, dice el versículo número 10. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Son dos preguntas. Y ella contesta: ninguno, Señor. Y él responde: ni yo te condeno. Vete y no peques más. A este relato se le conoce como la mujer adúltera. ¿No creen que sería más bien cambiarle el título al relato y decir: ¿y qué hago con esta gracia? Porque lo que había pasado en ese lugar no era que ella no hubiera cometido el adulterio, no era que ella no fuera culpable, sí era culpable. Pero la palabra del Señor nos dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta mujer ya se contaba entre los muertos. Solamente faltaba que Jesús hubiera dicho algo que hubiera prendido la mecha, y ahí mismo la hubieran apedreado. Todos venían preparados para apedrearla, para lapidarla. ¿Ustedes creen que esa mujer realmente se sentía salva? ¿Ustedes creen que se sentía, que delante de Jesús ella se sentiría como segura? Por supuesto que no. Ella era culpable. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios es bueno. Nos dice que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y nos dice que ¿quién nos acusará? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde quedaron? Todos se fueron, Señor, no quedó ninguno. La palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Ah, qué historia tan linda! Porque se parece a la historia nuestra. Se parece a la historia de nosotros. Amén.
También nosotros en algún momento hemos estado al borde del precipicio. Hemos estado a punto de morir, ya nos contamos entre los muertos. Nuestros pecados nos han matado, nuestros pecados nos han despedazado, destruido. Pero la gracia salvadora de Cristo Jesús nos ha resucitado. Amén. Somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Somos salvos, ahora tenemos la salvación, estamos seguros de la salvación porque Cristo vive. Porque creemos que Cristo vive, nosotros estamos seguros de que somos salvos. Pero esta salvación solamente obedece a la gracia del Señor. Amén. Solamente a la gracia del Señor. ¿Y qué vamos a hacer con esta gracia nosotros? Bueno, ya somos el objetivo de la gracia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que de gracia recibimos, debemos de dar de gracia también. Hay mucha gente que necesita de nuestra gracia. Hay mucha gente que necesita de nuestra gracia. Gente que todo mundo lo culpa. Gente que todo mundo lo quiere lapidar, lo quiere apedrear, lo quiere matar porque fue culpable. Vivimos en una cultura de la culpabilidad. Nuestros padres nos culpan. En la escuela nos culpan. En los trabajos nos culpan. En la iglesia nos culpan. A veces el mensaje pastoral es un mensaje de piedras. Piedras como las que llevaban aquellos que querían pegarle a la mujer. Necesitamos oír el mensaje de la gracia de Dios. Necesitamos oír el mensaje de la cruz. Necesitamos oír el mensaje que dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Tu alma fue comprada en la cruz del Calvario. Le pertenece a Dios. Dios cambió tu naturaleza, Dios cambió tu destino. Dios está cambiando todas las cosas. Ahora ya no eres una persona que tiene que dedicarse a hacer lo malo. Ya no eres un instrumento de Satanás para hacer las cosas malas. Ahora eres un instrumento de justicia en la mano de Cristo Jesús. Amén. Fuiste creado por el Señor para buenas obras. Ahora nosotros tenemos un futuro diferente. Tenemos una actividad diferente. Tenemos una esperanza diferente. Amén. Se lo debemos a la gracia. Amén. A la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién acusará? ¿Quién será? Nadie, dice el Señor. Porque yo fui el que morí por ustedes. Que nos justificó. Yo lo justifico. Así que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni la luz ni la oscuridad, ni ninguna cosa creada, ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Si Dios Amén. es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. En ninguna parte en ese día se cobró vida ese pasaje de Pablo, como en el caso de la mujer adúltera. Así que bendito el Señor Jesucristo, que nos libra Amén. Amén. Sí, amén. de la ley del pecado, que nos libra de la muerte y de la perdición, Amén. y que por gracia, solamente por gracia, nos hace salvos. Así es. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.